revelado. La increíble historia de una niña que, con su llanto, transformó la vida de 1.000.000 de corazones. Valeria, una niña de 10 años, vive en un modesto barrio de Buenos Aires. Desde pequeña, ha llevado sobre sus pequeños hombros el peso de una familia en crisis. Rosa, su madre, trabaja sin descanso en una tienda de abarrotes, mientras su padre, un fantasma, desapareció sin dejar rastro. La realidad pesada de Valeria es una sombra que parece seguirla a cada paso, pero dentro de su corazón brilla una luz, la esperanza de cambiar su destino, el de su madre, en un hogar donde nunca falte nada. Un día, en la escuela, Valeria se convierte en blanco de burlas crueles. Sus compañeros la atacan por su ropa desgastada y su modesto lunch. «Mira cómo viene», gritan unos, mientras otros se ríen. La niña siente que su corazón se quiebra, un horror que la deja sin aliento. Esa tarde, llega al parque, se deja caer en el suelo, y llora. Llora con todas sus fuerzas, sus lágrimas caen como raudales, convirtiéndose en un torrente desgarrador que hasta el viento se detiene a escuchar. Este llanto sincero resuena en el alma de quienes lo escuchan: don Felipe, el anciano buhonero, la señora Clara con su dulzura infinita y los jóvenes del barrio que siempre buscan ayudar. Su llanto toca el corazón de la comunidad, un eco de la lucha diaria de muchos. Así, los vecinos deciden organizar un evento comunitario en la plaza, la Feria de la Esperanza. Música, danza y la comida típica vibrarán en el aire, celebrando su cultura y recolectando fondos. Pero no todos comparten su visión. Hay quienes ven a esta comunidad como ilusos que nunca podrán cambiar su realidad. Algún grupo decide sabotear el evento, enterrando la esperanza. A pesar de ello, la determinación de Valeria y el apoyo del barrio arden como un fuego indomable. Con cada día que se acerca el evento, la ansiedad se adueña del alma de Valeria. Las dudas la asaltan: ¿lograrán cambiar algo? ¿Puede su llanto transformarse en un grito de esperanza? Al llegar el tan esperado día, la plaza resplandece de color, pero también siente una tensión palpable. Valeria, sintiendo el peso de esas expectativas, observa a su alrededor. Se da cuenta de que cada persona allí, con su historia y su lucha, está unida por un hilo invisible de amor y valentía. En el clímax del evento, Valeria, con el impulso de su comunidad, decide enfrentarse a sus agresores, esos niños que alguna vez la hirieron. Con voz temblorosa, pero firme, dice: no somos menos. Nuestro valor no se mide con ropa o dinero. Sus palabras, tremendas y sinceras, hacen resonar sus verdades. La valentía de la niña enciende en los demás un caudal de apoyo, un fervoroso grito de unión que los envuelve. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos al final de la jornada. Se siente un aire de esperanza flotando, pero la historia de Valeria no termina aquí. Desde ese día, ella y su comunidad desafiarán un sistema que a veces parece patinar sobre sus sueños. ¿Logrará la niña no solo transformar el barrio, sino también abrir un futuro brillante para su madre y ella? La historia de Valeria apenas comienza, y su camino estará lleno de incertidumbres y nuevas promesas. Valeria despertó al día siguiente con una energía renovada, como si cada rayo de sol que se filtraba por la ventana fuera un recordatorio de que el cambio era posible. El eco de su valentía aún resonaba en su mente. La plaza, envuelta en risas y música, se había convertido en un símbolo de esperanza. Pero había algo que la inquietaba en el fondo de su corazón: ¿cómo sostener esa energía? Mientras Rosa, su madre, se preparaba para ir a trabajar,
Valeria decidió que debía hacer algo para continuar la lucha. No se trataba solo de un evento, era el comienzo de un camino. Se sentó en la mesa y comenzó a escribir cartas a las personas que conocía. Primero, a don Felipe, quien siempre tenía buenos consejos. Luego a la señora Clara, con su corazón inmenso. Y también a los jóvenes que habían bailado y reído a su lado en la feria. Les contaba sobre sus sueños y les pedía que se unieran a ella para seguir creando cambios en el barrio. Eran cartas cargadas de emoción, cada palabra escrita con una sonrisa mientras imaginaba el impacto que podrían tener. Si juntos somos capaces de unir nuestras voces, podremos alcanzar mucho más, escribió, esperanzada. Cuando terminó, salió a repartir las cartas, sintiéndose un poco como una ligera brisa que va tocando puertas, llevando consigo la promesa de nuevas oportunidades. Al día siguiente, varios de sus amigos llegaron al parque, intrigados y emocionados. Durante el encuentro, Valeria propuso la creación de un club, un espacio donde todos pudieran compartir ideas sobre cómo mejorar su comunidad. Podemos soñar juntos, dijo con fuerza, y los ojos de sus compañeros brillaron al escucharla. Los niños comenzaron a hablar sobre sus talentos, algunos pintaban, otros cantaban, y algunos más soñaban con ser científicos o artistas. El ambiente se llenó de risas y emoción, así nació el Club de los Sueños, un círculo mágico donde cada uno podía expresar sus anhelos sin miedo a ser juzgado. Los encuentros se convirtieron en un bullicioso eco de creatividad, pero también de desafíos. Necesitaban recursos, apoyo, y para ello, la comunidad debía enterarse. Valeria decidió que debía organizar un nuevo evento, pero esta vez, las risas y la música vendrían acompañadas de actividades creativas. Quería mostrar que el barrio tenía mucho talento, pero también muchas historias que contar. Sin embargo, a medida que su proyecto cobraba forma, una sombra se cernía sobre ellos. Un grupo de adultos, escépticos y temerosos del cambio, empezó a murmurar en contra del club. Los rumores se esparcieron como pólvora. ¿Por qué perder el tiempo con niños?, se decían. Eso no llevará a nada. Valeria, al escuchar estos comentarios, sintió que el miedo a fallar comenzaba a ocupar el lugar de la valentía que había despertado en ella. Una noche, mientras escribía en su diario, las palabras se arremolinaron en su mente. ¿De verdad importa lo que piensen los demás? ¿O es más importante lo que nosotros creemos? Se preguntó si todo el esfuerzo valdría la pena si las personas que una vez se unieron a ella volvían a dudar. Sin embargo, algo dentro de Valeria la instó a seguir adelante. Así como su llanto había transformado una feria, ahora sus palabras podrían transformar corazones. A la mañana siguiente, con determinación, reunió a su grupo y compartió sus dudas. Es natural sentir miedo, pero también tenemos el poder de cambiar esas voces negativas en aliento, les dijo. La verdad es que la lucha apenas comenzaba, y ella sabía que en su interior brotaba una fuerza que no podía ser ignorada. Mientras el club se preparaba para su primer gran evento, Valeria miraba hacia el horizonte, sintiendo que su camino no estaba solo trazado por ella, sino por cada uno de sus amigos. Un susurro de esperanza recorrió la plaza, pero sabía que había un gran obstáculo en el camino, el enfrentamiento con aquellos que deseaban detener su sueño. ¿Qué consecuencias esperarían a Valeria y su club con la oposición de los escépticos? La lucha por su comunidad apenas comenzaba, y el destino de muchos estaba por decidirse. La plaza estaba bañada por la luz suave de la mañana cuando Valeria y sus amigos comenzaron a organizarse. Con cada ladrillo que traían, estaban construyendo algo más que un escenario, estaban levantando un símbolo de lo que creían posible. Los murmullos de los escépticos, lejos de apagar su entusiasmo, parecían empujarlos a trabajar aún más duro. Ellos no entienden, pensaba Valeria mientras ataba una cuerda de luces alrededor de un árbol. Vamos a mostrarles lo que somos capaces de hacer. Sus amigos compartían ese fervor. Alejandro,
con su guitarra a cuestas, representaba la pasión, mientras que Samira llenaba carteles de colores, pidiendo a todos que se unieran a la celebración. Eran un equipo formidable, y juntos comenzaron a imaginar cómo sería el evento. Sin embargo, el día anterior a la celebración, una sombra familiar apareció. Luis, uno de los chicos del barrio que siempre se había mostrado a la defensiva, se acercó con una mirada inquietante. ¿Estás segura de que deberías hacer esto?, preguntó con una voz cargada de dudas. La rabia brotó dentro de Valeria, mezclada con compasión. Sabía que no solo eran rumores los que lo habían llevado a dudar, sino las historias de fracasos que él había escuchado. Esto es nuevo, Luis. Pero si no lo intentamos, nunca sabremos, le contestó, intentando exponer la chispa de determinación que la mantenía en pie. Él la miró fijamente, como si estuviera sopesando sus palabras. Al final, se encogió de hombros y se alejó, dejando a Valeria con una sensación de inquietud en el estómago. Las dudas no solo brotaban de los adultos, los jóvenes también habían sido afectados por la negatividad. Valeria decidió que lo mejor sería transformar ese pesimismo en un llamado a la acción. Voy a invitar a los escépticos, pensó. En lugar de temer al juicio, ¿qué tal si los involucraban? Con esa decisión en mente, se puso a escribir un mensaje en las redes sociales: estamos preparando algo increíble y necesitamos su apoyo. Están todos invitados. Cada palabra era un acto de rebeldía, de desafío contra el miedo que atrapaba a tantos. Con el evento acercándose, la plaza se empezó a llenar no solo de jóvenes, sino también de más adultos de lo que había anticipado. Valeria sintió que las palpitaciones de su corazón aumentaban al ver el revuelo que comenzaba a formarse. Mientras los preparativos llegaban a su clímax, un grupo de adultos se apostó en la esquina. Valeria sintió que el frío surcaba su espalda. Eran los mismos que murmuraban en su contra. Observaban, con brazos cruzados y miradas escépticas, como si estuvieran listos para desacreditar cualquier atisbo de esperanza. Pero esta vez, en lugar de rendirse, algo dentro de ella ardía por hacerles entender que lo que estaban construyendo significaba más que un simple evento, representaba el latido del barrio, un cambio de perspectiva. El día del evento, la plaza vibraba con música, risas y los colores vivos de las decoraciones. Valeria estaba lista, con su corazón golpeando con fuerza, sintió que todo su esfuerzo estaba por dar frutos. Sin embargo, no podía sacudirse de encima la preocupación de ese grupo de adultos, listos para derribar sus sueños. Cuando comenzó la primera actuación, los murmullos se hicieron más intensos. ¿Cómo reaccionarían? ¿Podría su valentía inspirar un cambio de opinión, o esos murmullos se convertirían en gritos de desdén? La música resonó fuerte mientras Valeria se preparaba para hacer su anuncio. Su voz temblaba por la emoción, pero sus ojos destilaban determinación. Porque en aquel momento, estaba dispuesta a darlo todo. Y justo cuando parecía que el evento sería un éxito, una voz retumbó entre la multitud. ¿Qué palabras romperían ese momento de magia? ¿Se detendría la esperanza en su corazón o podría transformarse en un grito de aliento? Valeria respiró hondo, su pecho se agitaba con cada latido, cada respiración pesada cargaba la ansiedad de un momento que podría definir su esfuerzo. La voz que había interrumpido llenó la plaza de un silencio tenso que se sentía como un grano de arena en la boca. Cuando la multitud se giró, vio a Luis de pie, claramente incómodo, pero decidido a expresar lo que llevaba dentro. Solo estáis gastando vuestro tiempo. ¿No lo veis?, gritó, su voz resonando en eco por todas partes. Esto no cambiará nada, solo será otra fiesta que terminará en un olvido. ¿Qué sentido tiene? Las palabras de Luis cortaron el aire como un puñal, y Valeria sintió que una ola de emociones la inundaba. Presentimientos oscuros empezaron a apoderarse de su espíritu, pero a su alrededor, vio el rostro de sus amigos, la luz en los ojos de la gente que había venido a escucharles. Tomando una decisión, se hizo a un lado el miedo y se dirigió hacia él. Luis, quizás no cambiará todo de una vez,
pero esto es un inicio, contestó, su voz vibrante y decidida. Es un paso hacia algo mejor, y estamos aquí por la unidad, no por el olvido. Luis la miró con sorpresa. Ella se sintió abrumada al ver que, en medio del desencanto, había una chispa de curiosidad en sus ojos. La multitud apretó los labios, conteniendo la respiración. Valeria decidió avanzar más, sin importar la presión que sentía. Nos hemos cansado de ser invisibles. Queremos que nuestros sueños se escuchen, hasta en medio de los murmullos. Lo que estamos haciendo aquí importa. Por unos instantes, la tensión en el aire pareció desvanecerse. Valeria notó que algunos de los escépticos empezaban a dejar caer sus brazos, aunque era difícil leer sus caras. ¿Era posible que su verdad pudiera resonar? La música seguía sonando de fondo, vibrante y esperanzadora, y ese ritmo parecía bailar con su determinación. Luis, aún temeroso, la interrumpió de nuevo. Pero, ¿y si te fallan? Todos fallamos de vez en cuando. Valeria sintió que su corazón se apretaba, pero vio la preocupación grabada en su rostro. Sabía que su propia vulnerabilidad podía conectar con él. Luis, si no lo intentamos, nos estaríamos fallando a nosotros mismos. Es un riesgo, pero también es nuestro intento por cambiar el destino. Mientras sus palabras flotaban en el aire, la plaza comenzó a cobrar vida. Más personas se acercaban, sonriendo, aplaudiendo, compartiendo la energía de ese momento. Valeria sintió que la atmósfera se llenaba de promesas. Como si, al abrir su corazón, también estuviesen abriendo el de aquellos escépticos. El temor de Luis parecía disolverse, dejando en su lugar una centella de esperanza. Tal vez deberíamos intentarlo juntos, dijo, lentamente, como si se atreviera a dar un paso hacia una nueva perspectiva. El murmuro de la multitud cambió. Desde un escepticismo frío, comenzaron a traducir sus dudas en un sonido de apoyo tímido. Valeria sonrió al ver cómo sus amigos, los adultos y quienes antes se habían alejado de la idea, comenzaron a acercarse. Un nuevo camino parecía abrirse ante ellos. ¿Estáis listos para escuchar nuestro sueño?, gritó Alejandro alzando su guitarra, uniendo su voz a la de Valeria. La energía creció, y con cada nota, la esperanza se sentía más viva que nunca. Sin embargo, mientras la música llenaba la plaza, Valeria se preguntaba si la vulnerabilidad de Luis había sido suficiente para abrir una puerta a un nuevo comienzo, o si, en el fondo, había sentimientos más profundos que podrían afectar lo que estaban construyendo. Con su corazón latiendo al compás de la música, Valeria dirigió su mirada hacia el horizonte, preguntándose si su valor no solo había impactado a su barrio, sino si también había destapado sus propios temores ocultos. ¿Cuál era el siguiente paso que debían dar juntos? ¿Podría ese primer intento transformarse en un movimiento que los uniera, o había más obstáculos por enfrentar? Y cuando el eco de la música comenzó a tomar fuerza, varias sombras nuevas se acercaron. ¿Qué nuevas historias desencadenarían? Se sintió en el aire un cambio inminente, una nueva revelación a la vuelta de la esquina. La música vibrante llenaba la plaza y las sombras que se acercaban eran figuras que parecían arrastrar consigo historias y sueños olvidados. Valeria sentía que el aire se cargaba de una expectativa palpable, como si cada nota musical pudiera romper las cadenas del miedo que habían mantenido a su comunidad a la sombra por tanto tiempo. De repente, una mujer mayor apareció entre la multitud. Con una voz firme y emocionada, ella alzó la mano, interrumpiendo a Alejandro. Un momento, gritó, sus ojos como faros de sabiduría. Lo que estáis haciendo aquí es más que música, más que palabras. Es un grito por nuestra dignidad. Valeria observó a la mujer, su corazón se apresuró. Era doña Rita, conocida por todos, pero poco escuchada. La comunidad había estado demasiado ocupada lidiando con sus propios asuntos como para notar cuánto la habían ignorado. ¿Tú crees que puedes hacer una diferencia? Mira a nuestro alrededor, continuó doña Rita, alzando la voz. No solo hemos perdido confianza,
también hemos olvidado quiénes somos. Despertar es difícil cuando alguien te dice que no vales nada. La plaza se sumió en un silencio reflexivo. Las palabras de doña Rita resonaron en el corazón de muchos, y Valeria se sintió conectada a cada uno de ellos. Y si hoy somos invisibles, ¿qué podemos hacer para que el mundo nos vea de nuevo?, animó Valeria. Al escuchar su voz, los murmullos comenzaron nuevamente, algunos levantando las manos, otros aplaudiendo, hasta que la plaza explotó en un aplauso ensordecedor. Motivada por la reacción de la gente, Valeria dio un paso adelante. Juntos, podemos ser la luz que brille en la oscuridad. Cada uno de nosotros tiene una voz, y si unimos nuestras historias, podemos contar algo que valga la pena escuchar. Luis la miró, su expresión cambiaba. La duda seguía ahí, pero podía ver que su entusiasmo estaba comenzando a calar en él. Claro, pero, no debemos hacerlo solo por nosotros, dijo él, al fin tomando valor. Debemos hacerlo por los que no tienen voz. Aquellos que sufren en silencio. La atmósfera en la plaza se tornó intensa y esperanzadora al mismo tiempo. Valeria podía sentir el impulso colectivo. Dos figuras más comenzaron a acercarse. Eran unos adolescentes, bien conocidos en el vecindario, a los que algunos llamaban los rebeldes del barrio. El más alto, apodado Chino, levantó una mano en señal de paz. Oigan, siempre hemos estado aquí, solo que no éramos bienvenidos en este tipo de reuniones, dijo, con sinceridad. Pero creemos que todos podemos cambiar algo. Queremos luchar por nosotros mismos. Queremos estar aquí, con ustedes. La multitud se estremeció. La risa y los aplausos olas de aprobación resonaron entre los presentes. ¿Qué preferís que hagamos juntos? Lanzaron preguntas al aire, sus ansias eran como un chorro de energía que surcaba entre ellos. Cada paso que daban para dejar atrás la apatía se sentía como una liberación. A medida que los jóvenes se unían, Valeria vislumbró un mundo nuevo entrelazándose con su propio sueño. Esa noche se sentía tan válida, tan posible. Sin embargo, había un pensamiento oscuro que no podía sacudir. ¿Qué pasaría si en el camino surgían viejas rencillas? Valeria los observó ahora, unos cabizbajos, otros radiantes de esperanza. ¿Sería suficiente una noche de música y palabras para cambiar percepciones arraigadas y cicatrices del pasado, cuando parecía que todo estaba a punto de explotar en una celebración colectiva? Un grito rasgado resonó desde el fondo. ¿De verdad creéis en ello? Era el eco firme de un vecino conocido por su desconfianza. Valeria tensó el corazón ante lo que podría suceder. ¿Se vendría abajo todo lo que habían construido en esos momentos? El aire se tornó frío mientras la mirada de todos se centraba en el nuevo protagonista de la historia. Dando un paso al frente, la multitud contenía la respiración. Aquella pregunta podía cambiarlo todo. El murmullo de la plaza se detuvo. Todos esperaban la respuesta. El hombre, Ramiro, había sido un pilar en la comunidad, pero también un crítico implacable. Su voz, pesada de escepticismo, flotaba en el aire, reverberando. Las miradas cambiaron de Valeria a Ramiro, y la tensión creció en la atmósfera. ¿De verdad creéis que una noche de música y palabras puede arreglar todo lo que hemos dejado de lado? ¿Que podemos salir de esta oscuridad por un simple aplauso? Insistió Ramiro, su rostro arrugado y marcado por la vida dura que había vivido. Nos conocemos, hemos crecido juntos. ¿Qué nos hace pensar que esto cambiará algo? Valeria sintió que el corazón se le encogía. La pregunta de Ramiro era dura, pero también legítima. Algunos en la multitud comenzaron a murmurar de nuevo, reflexionando sobre las palabras del hombre. Luis hizo un gesto hacia Valeria, un intento de apoyarla, pero su mirada estaba ausente, como si también dudara, y entonces, Valeria recordó. Recordó cada lágrima de su madre, cada historia contada en la mesa familiar, cada sueño roto y cada rayo de esperanza compartido con su abuela. Se aclaró la garganta, sabiendo que esta era su oportunidad.
¿Y si esta noche, en vez de mirar lo que somos, miramos lo que podemos ser? Preguntó, su voz ahora más firme, resonando entre las paredes de la plaza. ¿Y qué somos?, preguntó una voz desde la multitud. Era Clara, una amiga de Valeria que siempre había vivido con la presión de ser alguien más. Cansados y derrotados, ¿no? La respuesta de Valeria fue directa. No solo eso. Somos sueños, somos luchadores, somos esperanza. Cada uno de nosotros, con nuestras historias y cicatrices, también tenemos la fuerza para cambiar el rumbo. Una chispa se encendió en la mirada de algunos. Pero Ramiro seguía entre la multitud, como una sombra pesando sobre sus intentos. Es fácil hablar. Yo no creo que el miedo se disuelva con música. No con el dolor que llevamos, dijo, dejando caer esas palabras como si fueran piedras. Pero sí podemos intentar cambiarlo, la interrumpió Chino, alzando la voz. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Si no nos unimos, siempre cederán esas viejas rencillas. Debemos empezar por confiar en nosotros mismos. Las palabras de Chino resonaron. A medida que las cabezas comenzaron a asentir, el impulso creció, como si una ola de cambio comenzara a formarse. Valeria se aferró a esa esperanza. Cierto, es difícil. Pero cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. Podemos contar nuestras historias, no para revivir nuestras penas, sino para curar y encontrar nuestro camino juntos. Un palpitar de emoción comenzó a recorrer la plaza. Las manos comenzaron a levantarse una vez más, algunos comenzaron a aplaudir tímidamente. Doña Rita avanzó al frente, con su sabiduría brillando en sus ojos. Nunca es tarde para cambiar. Pero debemos hacerlo juntos o no será posible. Las palmas se unieron en un torrente de aplausos, resonando por toda la plaza. El miedo que Ramiro había sembrado se empezó a desvanecer, reemplazado por una renovada valentía. Sin embargo, Valeria sentía que la batalla no había terminado. Algo aún no estaba resuelto en el corazón del hombre que ahora guardaba silencio, observando todo. De repente, una figura apareció entre el tumulto y con un susurro, la esperanza fue reemplazada por un susurro de miedo. No olvidéis lo que está en juego, advirtió, cada palabra como un eco oscuro que traía recuerdos de días pasados. La plaza quedó en un silencio tenso, las expectativas se retorcían en el aire. ¿De verdad podrían dejar atrás lo que habían vivido? La mirada sombría de Ramiro impidió que la risa se desbordara. ¿Qué secreto escondía que, si se revelaba, podría deshacer todo el progreso alcanzado en esa noche de esperanza? Valeria, sintiendo el peso de la incertidumbre, se dio cuenta que aún había mucho por descubrir. La verdadera prueba apenas comenzaba. El murmullo en la plaza se convirtió en un susurro cargado de expectación, y Valeria sintió cómo la incertidumbre amenazaba con consumir todo el optimismo que había surgido momentos antes. Ramiro permanecía en su lugar, sus ojos fijos en el espacio vacío entre ellos. La figura que había interrumpido la calma, envuelta en una sombra, pareciera absorber la vibración esperanzadora que floteaba en el aire. ¿Qué es lo que realmente está en juego? ¿De qué debemos preocuparnos? Valeria preguntó, alzando la voz por encima del silencio. El eco de sus palabras resonó, como un cuestionamiento que se coló en el corazón de cada uno allí presente. Las promesas rotas, Valeria, dijo Ramiro, finalmente rompiendo su silencio. Su voz era un susurro rasposo, una mezcla de tristeza y desafío. Cada vez que intentamos levantarnos, algo nos arrastra de nuevo a la oscuridad. He visto a muchos levantarse solo para caer nuevamente. Algunas cabezas se movieron en señal de asentimiento. Chino, al lado de Valeria, frunció el ceño en un gesto de frustración. ¿Pero qué hay de aquellos que han logrado salir adelante? ¿Qué hay de las historias de resistencia? No podemos dejarnos vencer por el temor al fracaso. La mirada de Ramiro se endureció.
Las historias de éxito son menos de lo que creéis. Para cada uno que lo logró, hay cientos que no, y el dolor de esos fracasos es lo que nos une más que la esperanza. Las palabras de Ramiro erguían la sombra de una verdad incómoda, pero Valeria se rehusó a dejar que las dudas se afianzaran. Recordó el brillo en los ojos de su madre cuando hablaba de sueños en las noches de verano y ofreció una sonrisa desafiante. Pero, si lo intentamos juntos, podemos cambiar eso. Podemos escribir nuevas historias, pero necesitamos valentía. La valentía de enfrentarnos a esta oscuridad de frente. ¿Y si somos nosotros mismos quienes traemos esa oscuridad? Clara preguntó, su voz temblorosa. ¿Qué si el pasado que llevamos en nuestras espaldas nos invisible frente a un futuro mejor? Valeria sintió cómo la angustia se escurrió por su columna. La duda era palpable en el aire, como una niebla espesa, pero también había algo más, una llama de determinación empezaba a crecer en su interior. Podemos ser lo que queramos ser. No somos nuestros errores. Somos nuestras decisiones. Y está en nuestras manos decidir levantarnos, ahora. Una chispa de interés iluminó el rostro de algunos. Las manos comenzaron a alzarse otra vez. Ramiro, sin embargo, seguía inmóvil, con un gesto sombrío. No todos tienen el mismo camino, Valeria. Algunos de nosotros cargamos con la culpa y el peso de la historia demasiado tiempo. El estallido de aplausos que había empezado a crecer se desvaneció de nuevo, como si la duda estuviese absorbiendo toda la luz de la plaza. Valeria apretó los puños, sintiendo que su corazón latía con insistencia. Si seguimos paralizados por nuestros temores, jamás seremos libres. No podemos permitir que el pasado dictamine nuestro futuro. Lo que necesitamos es valentía, y eso empieza aquí, esta noche. Las miradas se fijaron en Valeria. Había algo en su voz, en su determinación, que contrarrestaba la penetrante sombra de Ramiro. Todos tenemos cicatrices, sí, pero eso no nos define. Cada historia puede ser un puente hacia un mañana más brillante. Démosle a esta noche la oportunidad de ser ese puente. De pronto, un murmullo se encendió entre la multitud. Valeria se sintió completamente viva, aquel momento de conexión la llenó de energía. Las manos empezaron a levantarse de nuevo, más firmes, más decididas. Ramiro miraba en silencio, como si su mundo se estuviera desmoronando. La figura que había interrumpido la noche se desvaneció entre la multitud, pero su advertencia seguía resonando en los corazones. Valeria sabía que la batalla no se ganaría fácilmente y que el verdadero desafío estaba por venir. Con el eco de los aplausos aún resonando, el viento trajo un susurro escalofriante. El secreto que guardaba Ramiro podía ser la clave para entender por qué la comunidad había estado tan dividida. ¿Qué historia cargaba consigo? ¿Podría hacerlo hablar? Así que, mientras se levantaba la noche, Valeria sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La plaza Nao estaba llena de murmullos. Las dudas de la gente flotaban en el aire, pero la pasión de Valeria se había encendido como una antorcha. Al ver la emoción en sus rostros, el corazón de Valeria latía con fuerza, llevando consigo la esperanza de un cambio. Sin embargo, la sombra de Ramiro seguía presente, como un peso que amenazaba con eclipsar su luz. ¿Y si te dijera que yo también fui una de esas historias rotas? Ramiro finalmente pronunció, mirando al suelo antes de alzar la vista hacia Valeria. Su voz, aunque aún cargada de tristeza, empezó a temblar con una mezcla de vulnerabilidad y resolución. Era un niño que soñaba, pero mis sueños se desvanecieron cuando la traición de los que más amaba llegó. Volví a caer cada vez que pensaba que podría volver a levantarme. Las cicatrices no se curan, Valeria. El palpitar en el pecho de Valeria se detuvo por un instante. La revelación de Ramiro era un golpe directo. Era evidente que había más en su historia, una tristeza que lo había enraizado a su desconfianza.
Entonces, sintió que la determinación se transformaba en un profundo deseo de ayudarlo a liberarse de sus cadenas. Ramiro, todos llevamos historias que nos marcan, pero eso no significa que no podamos cambiar el rumbo. Lo que nos hace fuertes es cómo elegimos enfrentarlas. ¿No estás cansado de cargar con ese peso? Valeria se acercó a él, buscando conectar mediante la mirada. La multitud observaba. Las lágrimas de algunos reflejaban el dolor y la conexión resonaban entre ellos. Clara dio un paso al frente. Sí. Hablemos de las historias que nunca se cuentan. Las que merecen ver la luz. Su voz se unió al canto de apoyo. El murmullo creció y las miradas se movieron entre Valeria y Ramiro, como si estuvieran esperando una chispa, algo que podía desencadenar un cambio verdadero. Como comunidad, necesitamos nuestra propia historia. Una donde la valentía no sea un lujoso capricho, sino nuestra realidad, dijo Valeria, girando lentamente hacia la gente que se había congregado. Podemos ser la voz de los que no se sienten escuchados. Háblanos, Ramiro. Permítenos ser parte de tu historia. Fue Chino quien rompió el silencio, su voz era firme y decidida. Ramiro encajó el aliento, su mirada parecía más suave, como si un destello de esperanza comenzara a vislumbrarse en su interior. No sé si estoy listo. Esa duda volvió a apoderarse de la energía de la plaza. El eco de una historia no contada pesaba, y Ramiro parecía estar en el precipicio de revelarlo. Valeria sintió una combinación de ansiedad y expectativa. ¿Qué si las palabras que no se decían podrían desatar la transformación que tanto anhelaban? Las heridas nos enseñan, Ramiro. Pero si elegimos hablar, conseguiremos sanar. Abre el corazón y forma parte de esta corriente. Te necesitamos, instó Valeria, sus ojos fijos en él, como rayos de luz en la oscuridad. Ramiro tragó saliva, y en ese instante, entre la multitud que respiraba en calma, la tensión era palpable. Las historias pedían ser liberadas, las miradas expectantes y esperanzadas esperaban sus palabras. Antes de poder hablar, la llegada de una nueva figura irrumpió en la plaza. Alguien conocido de todos, cargando un peso aún mayor que el de Ramiro, era su madre, con escasa energía, pero con los ojos llenos de determinación. Ramiro. Necesito hablar contigo. El tiempo pareció detenerse. Ramiro y la multitud la miraban con una pregunta en los ojos. ¿Qué misterios llevaría la mujer que tan bien conocían, cuyas palabras podrían ser respuestas o más preguntas aún? La tensión vibraba como un tambor a punto de estallar. Valeria sintió que el clímax de la noche se acercaba. La historia estaba a punto de revelarse, y el futuro de todos colgaba del hilo de lo que Ramiro decidiera compartir. ¿Cuál será el próximo paso? Se preguntó Valeria, mientras la masa contenía el aliento, esperando la revelación que podría cambiar todo. Ramiro se quedó helado al ver a su madre en la plaza. Sus ojos se abrieron como platos, un nudo le formó en la garganta mientras recordaba todas aquellas noches en las que el silencio era su única compañía. La multitud, al notar su reacción, se sumergió en un murmullo curioso y expectante, como si el aire a su alrededor se espesara con la promesa de un desenlace impactante. ¿Por qué has venido?, preguntó Ramiro, su voz una mezcla de sorpresa y desasosiego. Sus brazos se cruzaron de manera instintiva, como si intentara protegerse del mundo. Porque hay cosas que debes saber, cosas que he guardado por demasiado tiempo, respondió su madre, acercándose a él con pasos temerosos. La historia no es solo tuya. Hay más, Ramiro. Más de lo que crees. Las palabras de su madre cayeron sobre él como un torrente. La multitud, consciente del momento catártico, estiraba el cuello, ansiosa por escuchar lo que se estaba desnudando ante ellos. Valeria, sintiendo la carga emocional, se movía entre ellos con delicadeza, empujando esa corriente de unidad. ¿Por qué ahora?, replicó Ramiro, sus ojos llenos de confusión y dolor. Pasaron años. ¿Por qué volviste cuando ya no hay nada que hacer? Porque siempre hay algo que hacer, hijo.
A veces, lo que más se necesita es una verdad que salga a la luz, dijo su madre, mientras las lágrimas empezaban a asomarse en sus ojos. La traición que creías haber vivido, eso no es lo que de verdad ocurrió. La plaza entera contenía la respiración, como si el tiempo mismo se hubiera congelado ante la revelación inminente. Valeria, sintiendo que su corazón latía con fuerza, consciente del impacto que estas palabras tendrían, tomó la mano de Ramiro. Escucha, esto podría liberarte, susurró. Tu padre no solo te dejó. Él estaba atrapado en un dolor que ni yo entendía. E hizo lo que podía para protegernos, pero no me hizo parte de la historia, continuó su madre. Lo oculté porque era más fácil que enfrentar la verdad. Que tú enfrentaras la verdad. La multitud se movía, murmurando entre sí. Las historias personales lentamente empezaban a entrelazarse como hilos, formando un tapiz colectivo de sufrimiento y esperanza. Y aún así, el peso de cada confesión parecía aligerarse al ser compartido. ¡Qué verdad! Gritó Chino, rompiendo el silencio denso. No podemos quedarnos aquí. El resto asintió, su energía vibraba, lista para ser liberada. Ramiro, por fin, reunió el valor que hacía tiempo había creído perdido. ¿Qué hidra estoy a punto de desatar? Que tengo que saber, sus palabras eran un eco de su angustia, resuena tan profundo que la plaza retumbó con la inquietud. La madre de Ramiro, tomando aire profundamente, reveló, todo lo que creía saber sobre tu infancia. El dolor era solo una parte de la historia. Fui yo quien tomó decisiones equivocadas, y ahora tú llevas ese legado en tus manos. Una ola de emociones envolvió a Valeria, quien antes había sentido la tristeza de Ramiro, pero ahora absorbía la confusión de todo su entorno, las lágrimas de su madre, el desasosiego de su hijo y la ansiedad de la multitud. Espera. Valeria interrumpió súbitamente con una firme voz que emanaba una mezcla de autoridad y desazón. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Para todos nosotros? La pregunta quedó suspendida en el aire, como el canto de un ave en el primer amanecer. La multitud se agitaba, la tensión crecía, y el momento decisivo parecía tan cerca, pero tan distante. Ramiro miró a su madre, y luego a Valeria, sintiendo el peso de su decisión al borde del abismo. Con cada segundo que pasaba, la historia esperaba ansiosa por liberarse. Nadie sabía lo que vendría después, pero todos, de alguna manera, sentían que sería un antes y un después. En este momento, Ramiro comenzó, con la voz temblando, necesito contar todo, no solo para mí, sino para todos. La plaza se sumió en un profundo silencio, el murmullo de fondo se apagó, y todos sintieron que la historia de Ramiro no solo era suya, sino de cada uno de ellos. La verdad estaba a punto de desfilar. Pero, ¿sería esta la liberación que tanto necesitaban o un nuevo peso que cargar? Las dudas reverberaban en el aire, pero el valor de Ramiro se alzaba, firme y listo para enfrentar lo que venga. Ramiro respiró hondo, el silencio lo rodeaba como un abrazo tenso. Miró a su madre, luego a Valeria, y finalmente se dirigió a todos los presentes. Esta noche, no solo se trata de mí. Se trata de cada uno de nosotros. Nos han hecho sentir sin voz, pero juntos tenemos el poder de sanar. De contar nuestras historias. La plaza vibró con un murmullo de expectativa. Valeria sintió cómo su corazón se aceleraba, sintió que ese momento podía marcar un verdadero cambio. Dilo, Ramiro. Estamos contigo, instó, apoyando su mano en su hombro, dándole fuerza. Con la mirada fija en el horizonte, Ramiro comenzó a desvelar su historia. Mi padre no se fue porque no le importara. Luchaba contra demonios internos que yo nunca comprendí. Temía lo que podía hacer si se quedaba y no quería que mi madre y yo fuéramos parte de eso. Su voz temblaba, pero cada palabra era como un destello de luz en la oscuridad. La traición que creía haber sufrido no es lo que parece. He cargado esta sombra tanto tiempo, pero ya no más.
Es tiempo de que todos sepamos la verdad. Las palabras resonaron en la plaza, como un eco de liberación. Las caras de la multitud empezaron a mostrar emoción, algunos lloraban mientras recordaban sus propias historias de dolor, de lucha. La carga de Ramiro se sentía ahora compartida. Él seguía hablando, entrelazando su narrativa con las de otros que habían decidido abrir sus corazones. Hoy, les pido que no solo escuchen, que se conviertan en parte de esta transformación. Juntos, debemos dejar de guardar secretos que nos dividen. Necesitamos apoyarnos unos a otros, dijo Ramiro, su voz llenándose de fervor. Valeria, sintiendo que la comunidad la rodeaba, se unió a él. Esto es lo que hemos buscado. Sanar no es solo un anhelo personal, es un llamado colectivo. Juntos, podemos levantarnos y construir un futuro donde nuestros sueños tengan voz. La plaza estalló en aplausos y gritos de aliento. Cada uno de ellos, unido por la vulnerabilidad compartida, empezaba a experimentar la fuerza de la comunidad. La energía era contagiosa, una corriente que corría a través de ellos. Con la valentía encendida, otros empezaron a compartir sus historias. Doña Rita habló sobre las luchas de su juventud, Clara confesó los miedos que la habían mantenido atrapada, y otros comenzaron a levantarse cuando vieron que lo imposible se volvía posible. Valeria sintió que el amor y la aceptación llenaban el espacio, cada narrativa entrelazada era un ladrillo en la edificación de un futuro más luminoso. El miedo que había mantenido a la comunidad dividida se estaba disipando, y en su lugar, brotaba un sentido de pertenencia. Ramiro miró a Valeria, agradecido. Gracias por empujarme en este camino, por recordarme que somos más fuertes juntos. Mientras la noche caía, cada rostro en la plaza resplandecía con un nuevo brillo. La música comenzó a sonar de nuevo, pero ahora era un himno de unidad, una celebración de resiliencia. Valeria tomó a sus amigos de la mano, y con una sonrisa, sabía que el verdadero triunfo no era solo haber superado la adversidad, era haber encontrado el poder de la conexión, del amor y de la valentía compartida. Al final de la jornada, todos se unieron en un gran círculo, un abrazo colectivo que simbolizaba la renovación de sus esperanzas. Valeria miró sus rostros, uno por uno, y en sus corazones latía ahora la posibilidad de un futuro mejor. Era el principio de un nuevo capítulo, el descubrimiento de que un llanto había transformado no solo su comunidad, sino también su propio ser. La plaza resonaba con risas y canciones, un testimonio de que juntos podían construir un mañana que llevaría en el alma el eco de sus luchas pasadas y las esperanzas infinitas por venir. Así, Valeria cerró los ojos, tomando un profundo respiro. Ya no era solo una niña que lloraba. Era una líder, un símbolo de esperanza en un cuento que apenas comenzaba a narrarse. Necesitas suscribirte ahora para seguir siendo parte de esta comunidad que transforma vidas. Dale un like ahora mismo y ayuda al algoritmo a crecer, y comenta tus sentimientos sobre este final tan poderoso. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan sentir esta inspiración. Tu apoyo es lo que hace la diferencia.